Voy a comenzar contándoles sobre uno de los lugares más impactantes donde he estado en toda mi vida. A fines del siglo pasado, tuve el privilegio de visitar el Japón y conocer el centro de memoria de la bomba atómica de Nagasaki. Recuerdo que tenía unos jardines llenos de árboles muy bien cuidados, como dicta la tradición japonesa, donde colgaban miles y miles de grullas blancas en origami que habían hecho con sus manos personas de todo el mundo para mostrar de forma tangible su apoyo a la paz mundial. Empiezo por aquí, porque enseguida les voy a mostrar muchos ejemplos de laboratorios de aprendizaje y conocimiento innovadores en los que he estado trabajando en los 15 años que llevamos de este siglo XXI. Y quiero que tengan presente que son solo ejemplos. No todos los laboratorios de aprendizaje y conocimiento innovadores se ven igual, porque su esencia no depende de cuántos metros cuadrados midan ni de qué equipos tienen. Para mí, un laboratorio de aprendizaje y conocimiento innovador es un espacio donde nos atrevemos a experimentar para aprender algo colectivamente en un formato que nos inventamos a ver si resulta más efectivo que la manera tradicional, con frecuencia con ayuda de tecnología de punta y bajo paradigmas emergentes. El Centro de Memoria de la Bomba Atómica de Nagasaki tenía artefactos que mostraban de manera contundente las consecuencias de la bomba y otras maneras de representar la tragedia del pasado. Sin embargo, para mí, el aprendizaje más importante vino de recorrer esos jardines con personas de todas partes del mundo, algunas que conocía, otras no, y de construir con mis manos un pajarito más para dejar plantado en ese jardín de esperanza de la humanidad, demostrando mi respaldo rotundo a la paz mundial. Invito a quienes me acompañan en este momento a construir su propia paloma de la paz en origami a lo largo de esta charla. Si quieren descargar el papel con los colores que yo estoy usando, pueden encontrar el enlace en mi cuenta de Twitter. Lo primero que vamos a hacer es doblar el papel de manera que quede el amarillo hacia arriba. Así. Era prácticamente imposible vivir esa experiencia en Nagasaki y no construir ese entendimiento colectivo de la responsabilidad que cada uno tiene al volver a su país y a su cotidianidad en la construcción permanente de la paz. Por todo esto considero a ese espacio un laboratorio de aprendizaje y conocimiento innovador. Steven Pinker acaba de publicar un libro del que nos habló la semana antepasada en la celebración de los 30 años del Media Lab de MIT, en el que demuestra que a pesar de la predominancia de la violencia en los medios, ha habido un enorme progreso hacia la paz, y destaca cómo, a pesar de que hemos estado muy cerca de usar armas atómicas nuevamente, hemos sido capaces como humanidad de prevenir una tercera guerra mundial. Y salto de ahí a contarles sobre mi mentor, Seymour Papert, porque no se puede hablar de laboratorios de aprendizaje y conocimiento innovadores sin considerar su construccionismo. Seymour sostiene que el construccionismo no se puede simplemente explicar, ya que el concepto mismo requiere que cada uno construya activamente su propia idea sobre lo que es el construccionismo para entenderlo de verdad. Otra forma de mirarlo es que el aprendizaje es mucho más efectivo cuando el aprendiz está conscientemente involucrado en la construcción de un producto tangible, como la paloma de origami, un castillo de arena o un programa de computador. Y esto es lo que en última se facilita en los laboratorios de aprendizaje y conocimiento innovadores. Es más, muchos de estos espacios los diseñamos deliberadamente para facilitar la construcción de conocimiento a partir de algo tangible. Vamos a hacer el siguiente paso con la paloma. Doblando hacia arriba. De esta manera.
y en los dos lados. De modo que el amarillo nos quede por aquí. Y ahora doblamos este triángulo hacia el centro. Y este también. Una de las frases más famosas de Papert es que no se puede pensar en lo que es pensar sin pensar en algo que se está pensando. Pasemos entonces a ver cómo se cristalizan estas ideas de forma concreta en espacios para el aprendizaje, tanto virtuales como presenciales, formales como no formales. La educación virtual o a distancia, como se le llamaba antes, no es algo nuevo. Usos ingeniosos de la radio, que en principio es un medio de transmisión de una sola vía, la han vuelto interactiva y en algunos casos vehículo para fomentar laboratorios de aprendizaje y conocimiento innovadores. Esto pasa en particular con la radio comunitaria, que no tiene la presión comercial y cuenta con la participación activa de la comunidad. Pero hay un largo trecho en la educación a distancia, desde la radio hasta los MOOC o MOOC. Este término viene de su acrónimo en inglés, Massive Open Online Course, que quiere decir curso masivo abierto en línea. Como en todo, algunos usan esta tecnología para repetir los modelos tradicionales. Nosotros lo vemos como una oportunidad para crear laboratorios de aprendizaje y conocimiento innovadores en línea y masivos, aprovechando lo que nos ofrece esta tecnología. Volviendo a nuestra palomita, vamos a abrir y a doblarlo de otra manera. Porque a veces hay que deshacer lo hecho para crear algo nuevo. Para innovar hay que hacer las cosas de manera diferente, mejorando los procesos o los productos de tal manera que lleven a la adopción masiva. Pero se puede empezar con algo simple. Por ejemplo, un trompo. Se hace de otra forma. O se usa de otra manera, combinándolo con nuevos elementos. De modo que cuando pare el trompo, va a marcar un número en esta rueda y genera un juego nuevo que fue adoptado por muchos en el Japón. Entonces, volviendo a la educación virtual, ¿cómo estamos diseñando contenidos para estas herramientas de manera novedosa y no solamente explicativa? Un factor clave que hace la diferencia es pensar en lo que es posible aprender a través de la tecnología digital, que era muy difícil o imposible sin ella. En enero de este año tomé uno de esos cursos masivos, junto con 30.000 personas de 190 países. Se llamaba Transformando los negocios, la sociedad y a uno mismo, y lo lideró Otto Scharmer del ULab a través de la plataforma edX, desarrollada por MIT y Harvard. Por darles solo un ejemplo, después de algunas de las actividades sincrónicas, o sea, cuando todos estos miles nos conectábamos al mismo tiempo, teníamos la oportunidad de sintetizar una idea en pocas palabras y ver cómo se iba formando en tiempo real una nube de palabras con las más importantes para el colectivo. Roger Schank detesta el término MOOC, pero ha desarrollado un modelo de educación virtual que él llama
currículo centrado en historias, en el que el aprendiz se ve en situaciones mediadas por el computador que lo obligan a interactuar y experimentar como si estuviera enfrentado a ellas en la vida real. Nosotros en Musintec adoptamos la plataforma abierta edX y hemos creado, por ejemplo, cursos para introducir a los adolescentes a las industrias creativas. Utilizamos la figura del mentor. ¿Cómo hemos hecho esto? Recurrimos a expertos con los que creemos que los jóvenes se sentirían a gusto y les pedimos que anticipen las preguntas que ellos puedan tener y las respondan de manera concisa. Luego ponemos estos videos a disposición del usuario para que los utilice en el momento en que los necesite. El otro extremo está en el aula tradicional, en donde también es posible transformar radicalmente el proceso de enseñanza y aprendizaje para crear espacios innovadores dentro de la educación formal. En la foto están mis estudiantes de maestría en Pedagogía de las TIC de la Universidad de La Guajira, en una región desértica rodeada por el mar al norte de Colombia. Algunos viven en la ciudad y otros vienen de poblaciones menores o de áreas rurales en donde enseñan. En esta aula, dotada con tecnología de punta y con excelente conectividad, exploramos todo tipo de herramientas y de estrategias para adaptar las tecnologías digitales a sus entornos particulares. Así va nuestra paloma. Ahora la vamos a doblar por la mitad y queda como un barco. O como un avión. Depende cómo la miren. Porque todo depende de la perspectiva que uno tenga. Voy a mostrarles enseguida cómo eran las bibliotecas escolares en un departamento de Colombia que se llama Huila, y a decir verdad cómo son la mayoría de las bibliotecas en las escuelas públicas de Colombia, y cómo quedaron después de una intervención que se hizo con un proyecto de la gobernación en el que yo participé, que se propuso convertir las bibliotecas escolares en espacios de gestión del conocimiento. Lo primero que se hizo fue dotarlas con computadores, un kit de videoconferencia, conectividad y software para la catalogación de los libros. La estrategia incluyó la identificación de gestores de conocimiento e innovación locales que formamos para que se transformaran en multiplicadores. Vamos a escuchar a continuación algo de lo que están produciendo los estudiantes a raíz de este cambio. Siguiendo con nuestra paloma, vamos a doblar aquí y acá. Esto me recuerda a un barco de vela y me pone a pensar que todo puede mejorarse, incluso en la educación formal. A veces con cambios sencillos pero contundentes, como esta intervención en las bibliotecas escolares. En las universidades ha sido más evidente esta transformación, con ejemplos notables como lo es el Media Lab de MIT. Voy a mostrarles un par de videos de las interfaces con las que está trabajando el grupo de medios tangibles de Hiroshi Ishii.
En el Media Lab nacieron los clubhouses que han sido fuente de inspiración para muchos otros proyectos, así incluso a veces sus mismos creadores no lo sepan. La esencia del modelo Clubhouse se ha diseminado a variedad de espacios no formales, desde bibliotecas hasta centros comunitarios de tecnología. Enseguida les voy a mostrar una cartografía que acabamos de terminar con egresados del Clubhouse de Suba Compartir en Colombia, donde en la voz de una de las jóvenes egresadas van a escuchar cómo el Clubhouse conectó a esta comunidad marginal de Bogotá con el mundo. El primer Computer Clubhouse empezó en Boston en 1993 y desde entonces se han abierto más de 100 clubhouses alrededor del mundo. Al Clubhouse llegamos jóvenes del barrio Suba a Compartir y también de sus alrededores. Casi siempre llegábamos a pie o en bicicleta. La oficina del coordinador era un lugar de construcción, creación e impactos importantes en mi vida, también en la vida de los otros miembros del Clubhouse. Nos empezamos a tomar partes del colegio, como una pequeña zona del colegio que la usaban como huerta, donde empezamos a cultivar. También empezamos a hacer talleres diferentes como circo, teatro y corporalidad. Felipe dice que aquí aprendió a programar, incluso sin saber que lo estaba haciendo. Huecha pasó días, semanas, años aprendiendo y aprovechando el estudio para crear su música. De Suba fuimos juntos a muchos lugares que no conocíamos, incluso en nuestra propia ciudad. También nos conectábamos con chicos de otros países por nuestra propia red social, La Villa. Y también la usábamos para hacer proyectos internacionales. Por ejemplo, desde México hacían un programa de radio que oíamos por internet y les podíamos hacer preguntas, pedir música. Con todos los de Latinoamérica se hizo un periódico que se llamaba Latin Club. Por mucho tiempo el editor fue Santiago Moreno, que era miembro del Computer Clubhouse del Museo de los Niños. Y después, por cosas de la vida, fue el coordinador del Clubhouse de Suba. Santi se fue a estudiar a Australia y acaba de terminar su maestría en mercadeo. Debo decir que una de las experiencias más importantes en mi vida ha sido participar en el Teen Summit. Porque fuera de haber sido un viaje a un lugar que no conocía, fue una experiencia única para poder conocer personas de todas partes del mundo. Por ejemplo, conocí a unas chicas de Jordania y a unas chicas de Palestina, que nos acercamos porque tenemos curiosidad sobre problemáticas que teníamos en común, como lo es el conflicto en los diferentes países, cosas de historia, cosas de género, cosas de arte. Y hasta el día de hoy somos como muy buenas amigas. Y no solo conocerlas, sino poder hablar con ellos, poder crear mundos posibles, mundos nuevos, desde lo que nos gusta, la música, el teatro, la pedagogía, así estemos en los lugares más alejados del mundo.
Computer Clubhouse me enseñó que realmente tenemos la oportunidad y debemos buscar perseguir nuestros sueños sin importar en qué lugar del mundo estemos. Cuando trabajé como gerente de conocimiento de la red de Clubhouses desde el Museo de Ciencia de Boston, tuve la oportunidad de ver la evolución de estos espacios desde que eran una idea hasta que sus egresados se graduaban de la universidad y continuaban aportando al Clubhouse desde sus profesiones. Voy a mostrar un video producido por chicos del Clubhouse Puerta 18 en Buenos Aires, que me sirve para mostrar explícitamente algunas de las características de estos laboratorios de aprendizaje y conocimiento innovadores. El Clubhouse que ven en este video, al que los chicos bautizaron como un sábado cualquiera, es un espacio abierto, compartido por todos, de libre circulación y libre albedrío. Se trabaja de manera autónoma, a veces solo, pero también con un par o con muchos compañeros. Los grupos se arman y desarman de forma fluida. La mesa verde del centro representa el parque que sirve de punto de encuentro. Allí se hacen amigos, se planea, se esbozan dibujos o ideas. Hay mucha tecnología de punta y gente que se divierte con ella. Si se fijan, los equipos se comparten y el espacio se transforma de acuerdo a los deseos y necesidades del momento. Esa flexibilidad es una de las características de los laboratorios de aprendizaje y conocimiento innovadores y no aparece al azar. Cuando la Fundación IRSA quiso abrir un Clubhouse, la primera tarea fue identificar y adecuar el lugar. Y al remodelar la casa, donde está Puerta 18, fuimos muy cuidadosos de dejar espacios abiertos como el que ven aquí. Adicionalmente, hay salas especializadas como el estudio de grabación, donde el aislamiento acústico permite la producción de audio y música a nivel profesional. En el siguiente video vamos a escuchar en la voz de algunos participantes del Clubhouse, pero ya no de Argentina sino de Colombia, lo que este espacio significó para ellos en sus vidas. El Clubhouse fue ese espacio y ese grupo de personas que me abrió la oportunidad a cosas que me emocionaban muchísimo, a la tecnología, a los computadores. Siempre he sido muy pegado a esos dispositivos y el Clubhouse es ese espacio en donde yo puedo decir que si no hubiese tenido la oportunidad de trabajar y de estar en ese espacio, mi vida sería muy diferente. No, ni siquiera me la imagino. En el espacio de Clubhouse descubrí muchas cosas, la robótica, Photoshop, fotomontajes, pero a mí lo que más me gustó fue diseñar las páginas web. Digamos que desde ahí, ese fue mi primer proyecto. Lo aprendí a hacer, inicialmente fue porque Clubhouse contaba con las herramientas, contaba con los mentores, con los coordinadores. Fueron ellos los que compartieron su conocimiento, fueron las experiencias y los retos que se dieron de practicar y en los tiempos libres llevar a cabo diferentes proyectos y retos que fuéramos capaces de resolver. Bueno, gracias al apoyo del Clubhouse apliqué al C2C para el 2007 y pude hacer un par de semestres de Ingeniería de Sonido y Producción Digital en la Academia de Artes Guerrero. Tengo un recuerdo muy bonito del club, estar explicándole a los chicos ciertas cosas y como es tener en mi cabeza el interrogante, decir, bueno, ¿cómo hago para que comprenda? Porque no pretendo obligarle, pero en esa medida desarrollar herramientas pedagógicas. Y sí, realmente la enseñanza es un sueño materializado que se ha podido ir realizando. Desde pequeña estuve en el Clubhouse. Gracias a esto desarrollé muchas habilidades de diseño, empecé a manejar muchos programas de la suite de Adobe. Muchas personas me enseñaron lo que se podía hacer con estos programas y me quedó gustando. Realmente la universidad fue como un refuerzo de lo que ya había aprendido en el Clubhouse. Yo creo que yo descubrí muchas de mis facultades o exploté muchas de mis facultades mediante en mi paso por el Clubhouse. Ese paso entre varios espectros o escenarios que viví en el Clubhouse me llevó a
sintetizar y a decantar cuáles fueron las habilidades que yo pude ya desarrollar. Una de las cosas importantes del club es enseñarle a uno no rendirse y a aprender autónomamente. Y ahí es donde me doy cuenta de que realmente lo mío es pues el mundo de la computación. Yo recuerdo inclusive que hice programación en Flash y en ese momento yo no sabía qué era programación, y cuando llegué a la universidad como que tuve un flashback ahí muy bonito porque las cosas que hacía y no tenía ni idea cómo funcionaban, ya estaba entendiendo cómo funcionaban y por qué funcionaban. Con la ayuda de los mentores empecé a manejar, pues el primer programa que normalmente manejamos fue Flash. Luego, cuando nosotros estábamos haciendo ciertas cosas en Flash, se ofreció la necesidad de empezar a manejar programas como Illustrator y Photoshop, y poco a poco fuimos haciendo proyectos. Luego, con el tiempo, pudimos conocer la implementación de programas de animación 3D, con los cuales pudimos abrir espacio, hacer unas nuevas animaciones. Luego, cuando tuvimos el acceso a las cámaras, pudimos empezar a probar con lo que es no solamente videos, sino estilos de animación como son stop motion. Al comienzo, picar de un lado y de otro, y uno decía, ¡ay, qué chévere el diseño! Me voy a dedicar a diseñar. Después estuve mucho tiempo que quería dedicarme a la parte de la producción de video. Y por cosas de la vida, pues aprovechando también todo eso del Clubhouse, como que fui encontrando cuál era el lado que más me llenaba, y fue la música, y ahí me quedé. Para concluir este segmento de los Clubhouses, voy a mostrarles un proyecto hecho por jóvenes de uno de los Clubhouses de Costa Rica, donde expresan muy a su manera los cambios que les gustaría ver en su comunidad. Hace 22 años, cuando empezaron los Clubhouses, eran una rareza. De hecho, esa es una de las razones por las que se creó el primero. Hoy en día hemos logrado diseminar esas ideas a bibliotecas y otros centros comunitarios como los que vamos a ver a continuación. Esta dotación tecnológica hace parte del proyecto Uso y Apropiación de TIC en Bibliotecas Públicas, una iniciativa del Ministerio de Cultura en el marco de su Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento, que tiene como meta para estos próximos 4 años que el 85% de las 1.414 bibliotecas públicas de Colombia cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias para la prestación de nuevos servicios y con los bibliotecarios capacitados en apropiación de TIC. Lo anterior para que los usuarios de las bibliotecas públicas del país puedan acceder a la información y el conocimiento de todo el mundo y aprovechen las tecnologías para su desarrollo social, económico y cultural. Esta es la Biblioteca Pública Departamental Meira del Mar. Para nosotros fue un orgullo haber podido participar en un piloto, un programa tan importante. De nuestros usuarios,
ninguno conocía había utilizado el servicio de internet, no sabía cómo se utilizaba y la gran mayoría ni siquiera había tenido acercamiento a un computador. Pues nosotros habíamos hecho el proceso de información con las personas y eso fue una fiesta cuando llegaron los equipos, la gente, me llegaban las cajas y todo el mundo a la expectativa de eso. Con las tabletas, eso, hicimos un taller con niños de la hora del cuento, con TIC y contigo, y pensábamos que iban a venir 10, 15 niños y eso no nos cabía en la sala. El auditorio también estaba lleno, la gente estaba muy contenta de que la biblioteca estuviera a la vanguardia de la tecnología. En un bosque de guaduas a la ribera del Guarapas en Pitalito, inmerso en 5 hectáreas de parque, reside Vive la Huila, un centro de desarrollo tecnológico que combina la ciencia, la tecnología y la naturaleza en un espacio inspirador donde la creatividad se vive dentro y fuera del aula. Como centro de producción creativa, Vive la Huila abrió sus puertas con una malla formativa para el uso y aplicación de tecnologías de punta, con la ayuda de software y equipos profesionales para el diseño y desarrollo de contenidos digitales como fotografía, cine y televisión, radio, videojuegos, aplicaciones móviles, producción de sonido y diseño gráfico. Hemos realizado 27 talleres de formación que han dado como resultado más de 500 formaciones, capacitaciones con estudiantes que vienen de toda la región, desde Garzón hasta San Agustín, desde Mocoa hasta Florencia. Hemos logrado también hacer una integración con la vida cultural de la ciudad. Fuimos sede para el Festival de Cine de San Agustín con 2 noches de proyección aquí en el Teatro al Aire Libre que queda al respaldo del Vive Lab. Todo lo que puede hacer uno después de que está aquí en los talleres, yo creo que ese es lo grande que le deja el Vive Lab a Pitalito. En el aprendizaje informal, también hay cabida para los laboratorios de aprendizaje y conocimiento innovadores. La cartografía que vieron sobre los clubhouses se generó a partir de un taller con egresados en el que usamos mapas y planos para despertar memorias y reconstruir la historia. Hoy en día, gran cantidad de personas cargamos en nuestros bolsillos tecnología que nos sirve para contar historias digitales, para ponerlas en mapas, para ver la realidad aumentada, y en general para hacer del espacio cotidiano un laboratorio de experimentación. ¿Recuerdan que nuestra paloma tenía amarillo? Vamos a doblar esto aquí. Y aquí. Y a sacar ese amarillo. Una de las características de los laboratorios de aprendizaje y conocimiento innovadores es que hacen visible lo invisible. Hemos visto muchos ejemplos de laboratorios de aprendizaje y conocimiento innovadores y hay cantidades más. El más interesante, a mi gusto, está aún sin terminar y es el laboratorio global. Tenemos la tecnología para hacerlo y la usamos en proyectos comerciales, pero como sociedad civil estamos muy desarticulados, cada uno trabajando desde su rincón del planeta. Aún somos islas y nos dejamos separar por barreras invisibles. Uno de los proyectos más interesantes concebidos recientemente en Estados Unidos es Cities of Learning, o Ciudades del Aprendizaje, pero está pensado como un proyecto nacional y tiene como base el inglés. La red de Clubhouses hace rato que entendió cómo se pueden conectar jóvenes de distintas partes del mundo, independientemente del idioma que hablen, o incluso el set de caracteres que utilicen para escribirlo. La primera red que conectó a adolescentes de todas partes del mundo se llama La Villa, y si no se conoce mucho es porque está cerrada a los miembros de los Clubhouses,
pero nació en 1998 y aún continúa activa. En el 2004 yo me encargué de hacerla multilingüe para fomentar el intercambio multicultural. La red de Clubhouses también trabaja con jóvenes en países en conflicto, como el Medio Oriente e Irlanda del Norte. No es una red exclusiva de países ricos o pobres de este continente o del otro, pero no ha sabido hacerlo a escala y lleva muchos años sin crecer. Hay mucho progreso e igualmente un camino importante por recorrer si queremos un laboratorio de aprendizaje y conocimiento innovador a nivel global. El potencial es gigante. Lograrlo no ha sido tan fácil como parecía, pero ya se está hablando de tendencias en educación como el Big Data y la inteligencia artificial para procesar estas grandes cantidades de datos. Algunos desafíos tienen que ver con tecnología, y aunque parezcan los más dantescos, probablemente se resuelvan más pronto que otros que tienen que ver con lo político, cultural, económico y legal. A pesar de los avances en software libre, datos gubernamentales abiertos, publicación de investigaciones científicas financiadas con recursos públicos, hardware libre, recursos educativos abiertos, continúa la tensión entre lo público y lo privado. Por ejemplo, Google acaba de ganar la batalla para poder publicar la digitalización de libros que están protegidos bajo propiedad intelectual como parte del uso legítimo, pero le tomó 10 años ganar esta batalla. Dentro de las expresiones artísticas se encuentran ambigüedad e incoherencia entre los creadores de cultura, que en muchos casos tienden a la piratería y en otros defienden a muerte la propiedad intelectual. El Encuentro de Recursos Educativos Abiertos de 2016 tiene precisamente como temática cultura abierta y como uno de sus focos buscar opciones innovadoras para abrir los repositorios culturales de la humanidad a la educación. El mundo entero puede ser un gran laboratorio de aprendizaje y conocimiento innovador. Está en nuestras manos articularnos, poner nuestras mentes a la obra para construir las autopistas de la imaginación, tender puentes por donde transiten libremente nuestras ideas y unir esfuerzos para volar al infinito. Llegó el momento del paso más difícil, pero al mismo tiempo un tanto mágico. Hay que doblar aquí para los dos lados. A veces estamos con la cabeza agachada, preocupados con el pasado o con cosas que no podemos resolver en el momento. Pero si sacamos la cabeza, nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. Le ponemos atención a las personas, podemos transformar el presente. Eso es lo que hacemos en Musintec, aprender del futuro emergente para transformar el presente. Aprender del futuro emergente es una característica de las personas innovadoras. La educación tradicional está basada en mirar hacia el pasado. El pasado es importante. Yo comencé contándoles sobre una experiencia mía hace muchos años en un centro de memoria histórica que me dejó un aprendizaje importante. Pero lo que tenemos a la mano para cambiar es el aquí y el ahora. Y si lo hacemos mirando hacia adelante, podemos construir un mejor futuro. Los laboratorios de aprendizaje y conocimiento innovadores están habitados por gente juguetona, gente que experimenta y gente que mezcla lo tangible con lo digital, lo nuevo con lo pasado. Por eso tengo aquí juguetes muy tradicionales con los que uno puede ver figuras infinitas. Y también aparatos muy modernos, como estos Little Bits que acaban de llegar de Boston, que se les puede cambiar la velocidad, programar de distintas formas. O como ese Makey Makey,
que estaba usando en vez de hacer clic allá en la pantalla del computador. Los Legos están muy relacionados con el Clubhouse. Lego ha sido un patrocinador de larga data de investigadores como Seymour Papert, Mitch Resnick en el Media Lab de MIT. Y aunque tengo aquí los tradicionales, también existen los Legos de Mindstorms que tienen su motores, sensores que se pueden programar y que han servido para muchísimos proyectos de robótica. El Lego se parece a lo digital porque son unas piezas intercambiables que se juntan, pequeñas piezas que se juntan, que se pueden juntar de distintas maneras para hacer, por ejemplo, estos dos patos que son completamente diferentes, pero con las mismas 6 fichas. Solamente a partir de 6 fichas se logran estos dos paticos tan diferentes. Y si se los damos a cientos o miles de personas, probablemente se logren muchas más combinaciones. Igual pasa con los bits. Por eso el computador es una máquina tan flexible. Hay algo que diferencia las máquinas con las que crecí de las máquinas que son tan populares hoy en día. Antes uno tenía que descubrir para qué servía una máquina, porque las máquinas hacían cierto tipo de cosas muy especializadas. Hoy en día las tecnologías digitales pueden hacer casi cualquier cosa y uno lo que tiene que descubrir es cómo hacer eso que uno quiere o descubrir lo que uno quiere hacer.